Bueno, con más de 17 años de experiencia en el ramo de seguros y específicamente trabajando con gastos médicos mayores, pues he llegado a conocer cómo funcionan las aseguradoras tanto en la parte operativa como con el cliente, ¿no? O sea, cuál es su proceso en cuanto a autorización de cirugías y todo este rollo, ¿no? Su atención al cliente. Y cuando Médica Vital salió al mercado hace un par de años, la verdad es que me llamó muchísimo la atención, porque era algo diferente. Es lo que el cliente siempre ha pensado que es un seguro de gastos médicos, pero que cuando han venido conmigo para que yo les explique cómo funciona un seguro de gastos médicos mayores, normalmente se decepcionan, ¿no? Cuando les explicas que tienen que pagar deducible y coaseguro, qué cubre, qué no cubre, lo primero que te dicen es, o sea, ¿cómo? Aparte de que tengo que pagar lo que tengo que pagar por el seguro al año, que no es nada barato, tengo que pagar un deducible y tengo que pagar un porcentaje de la cuenta, y tú les dices, sí, como que se les quitan las ganas de contratar el seguro. Entonces, en este punto, solamente la gente que entiende realmente de finanzas o que está aprendiendo, porque también me ha tocado eso, ¿no? Gente nueva que está aprendiendo de finanzas y entonces entienden la importancia de un seguro de gastos médicos mayores, porque pues realmente aquello por lo que has trabajado, sobre todo los que tenemos negocios, aquellas personas que han luchado por tener un negocio, pues saben que una enfermedad o pagar una cuenta médica se puede llevar todo aquello por lo que has luchado. En el momento de la verdad, nos damos cuenta de que somos capaces de buscar dinero hasta por debajo de las piedras cuando se nos presenta una situación de salud que no podemos solventar, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos, ¿no? O de mamá o de papá o peor, de uno mismo, ¿no? Y este tipo de instrumentos por eso son necesarios en la vida de las personas, porque te pueden arruinar económicamente. La realidad es que una emergencia médica puede llegarte a costar fácil $500,000. Fácil. Y si no se trata de una emergencia que implique terapia intensiva, porque entonces estamos hablando de millones de pesos, pero la mayoría de las personas no lo pone en consideración o no lo tiene de alguna manera consciente, pues porque nunca han tenido que utilizar este tipo de servicios. Todos conocemos, cuando menos, a alguien que ha enfrentado un problema económico por un tema de salud, es decir, que ha tenido que vender un coche, una casa, o que ha tenido que reunir dinero para poder recibir atención médica. Porque la realidad es que hasta que un médico no te dice, necesitas hacerte esta operación y cuesta tanto, uno no dimensiona esta parte. El interés de una persona por conocer o por tener información de los seguros de gastos médicos normalmente se da por 3 situaciones, ¿no? Uno, que algo te haya pasado y te haya afectado financieramente y alguien te dice, uy, si hubieras tenido seguro de gastos médicos mayores, y normalmente es el mismo médico el que te lo dice, ¿no? Y entonces, mira, había una forma de que yo me ahorrara un chorro de lana. Ese es uno. El otro son aquellas personas que están creciendo en materia económica, es decir, están mejorando sus finanzas o que tienen un negocio y empiezan a adentrarse en el mundo de las finanzas y ellos descubren las herramientas importantes que son los seguros. Y entre ellos está el seguro de gastos médicos, porque pues todo aquello que has construido se te puede ir, ¿no?, fácilmente por un tema de salud. Y el tercer tipo de persona son los papás. O sea, que obviamente queremos cuidar a nuestros hijos y que lo peor que te pueda pasar en el mundo es que
tu hijo no pueda recibir un tratamiento médico porque tú no tienes dinero. O sea, es el peor no tengo que existe. Y esas son las 3 personas que normalmente están buscando un seguro de gastos médicos. El problema surge cuando les explicas realmente cómo funcionan los gastos médicos. Porque una vez que les explicas cómo funciona el deducible, el coaseguro y todo este rollo y por qué sube cada año, ¿no? Aproximadamente un 20%, la mayoría se decepciona. Pero oye, pagar el 10% de una cuenta de, no lo sé, 3 millones de pesos es un buen negocio, ¿no? Por un monto chiquitito que estás pagando. Si no usas la póliza, no ves el beneficio y lo llegas a sentir como una carga económica en lugar de un respaldo económico. Pero aquí es donde entra en el escenario Médica Vital y ahora te voy a explicar por qué. Este seguro salió al mercado hace un par de años y te lo voy a explicar desde mi punto de vista personal, ¿no? Cuando Médica Vital salió al mercado hace un par de años, a mí me llamó muchísimo la atención todo lo nuevo que ofrecía, ¿no? Era algo que se veía revolucionario, como debería de funcionar un seguro de gastos médicos. No voy a limitarlo a mayores, porque aunque el producto así se está registrado, la realidad es que no solamente es para gastos médicos mayores. En su momento yo decidí no cambiarme porque el costo me quedaba un poco más alto y en fin acostumbrada a usar el seguro de gastos médicos normal y bueno, decidí no cambiarme en ese momento. Pero el asunto o lo interesante vino después, cuando las personas, mis clientes, aquellos a los que yo les había vendido el seguro de gastos médicos, empezaron a devolverme, me empezaron a dar una retro en la que yo me dije, ah caray, o sea, tengo un tesoro aquí enfrente y yo nunca lo había visto. Se acercaba la renovación de mi seguro de gastos médicos mayores y tuve que sentarme a hacer un análisis financiero, ¿no? Para decir, a ver, de acuerdo a todo lo que he visto, cómo funciona el seguro, lo que me han dicho mis clientes, pues vamos a sentarnos a hacer números, ¿no? Realmente, cómo funciona. Te decía, el año pasado estaba pagando esta prima de 51,800, ¿no? Con un deducible que todavía manteníamos bajo en 15,000 pesos. Y obviamente solo puedes usarla si los gastos por una enfermedad superan esos 15,000 pesos. Me digo, pago 51,800 de mi póliza de gastos médicos mayores. Eso quiere decir que voy a tener gastos de salud cubiertos hasta que yo rebase mi deducible contratado, ¿ok? Pero para eso pago la prima de mi seguro, 52,800 anuales. Pero también tengo otros gastos, que son todos estos gastos que hace una familia normal en casa por enfermedades comunes. Me senté, saqué las facturas que tenía en mi correo de la farmacia, no facturo al médico porque obviamente voy con la doctora de la esquina, pero cuando yo sumo todos estos gastos, aparte, cuando se enferma uno en casa, no cae solamente uno. O sea, te enfermas tú y se enferma tu hijo. O se enferma tu hijo y luego te contagia a ti. El gasto promedio de una de estas enfermedades es de aproximadamente unos 800 pesos en medicamentos solamente, ¿no? Y añádele otros gastos que yo tampoco facturé, pero que pero que sí relacioné dentro de mi estudio, como son la prueba para ver si no es COVID, la prueba para ver si no es dengue, la radiografía para ver si no fue esguince, no fue fractura, no fue no sé qué. Entonces, bueno, sumando todos estos gastos, aproximadamente entre 12 y 16,000 pesos anuales, ¿no? Y si tú sumas, ¿no?, el costo de la prima de gastos médicos mayores, más esos 16,000 pesos, unos 67,800 más o menos en gastos de salud de casa.
Entonces, si llegaba a utilizar mi póliza por concepto de enfermedad, a los 67,800 había que sumarle los 15,000 del deducible, más el porcentaje de coaseguro que aplicara para cada ocasión, ¿no? Porque además, por cada enfermedad y por cada integrante de la póliza, hay que pagar deducible y coaseguro. Entonces, estamos hablando de cantidades enormes. Claro, puedes tener la buena o mala suerte de que tengas que utilizar tu póliza por un accidente, como fue el caso personal con nuestra hija mayor, que se fractura el tobillo y tiene que entrar 2 veces a cirugía, y si tienes contratada la cobertura de reducción deducible por accidente, entonces no pagas deducible. Si no, tienes que pagarlo. Pero seamos honestos, o sea, ¿quién quiere que te ocurra un accidente? O a tus hijos. Entonces, bueno, y por otra parte, la póliza de Médica Vital me quedaba en 63,800 pesos anuales para toda la familia. Pero aquí, ese gasto de entre 12 y 16, o dependiendo de con qué frecuencia tú te enfermes, está cubierto. ¿Ok? ¿Cómo? La aseguradora tiene una red de médicos proveedores. Si alguno de tus hijos o tú se llegan a enfermar de cualquiera de estas enfermedades comunes de las que te platiqué, checas la red, escoges al médico de primer contacto, si es para tu hijo, el pediatra, si es para ti, el médico general, y si hablamos de adultos mayores, el geriatra. Haces la cita, llegas, ellos checan tu póliza, te dan el servicio y la aseguradora les paga. Tú no les pagas. Te recetan medicamento, porque obviamente requieres medicinas o tratamiento, te dan un vale y vas a la farmacia, ¿y qué crees? La aseguradora le paga a la farmacia para que tú no le pagues. Tú llegas y cambias tus medicamentos, te los llevas a tu casa, tomas tu tratamiento y tú no le pagas a nadie. De la única cosa de la que tú tienes que ocuparte es del pago de tu prima al año. Eso es todo. Entonces, si tú necesitas el médico de primer contacto, las medicinas, laboratorios, análisis, rayos X, estudios, lo que sea, todo a través de la red a la cual la aseguradora le paga. Y tú no tienes que desembolsar nada. Y, por otra parte, también están cubiertos los gastos médicos mayores. Es decir, si necesitas una hospitalización, una cirugía, un trasplante, tratamiento para el cáncer, está cubierto. Y la aseguradora le paga directamente. Tú no tienes que pagarle más que la prima de tu seguro. No, y espérate, la red de médicos es buenísima. Y no te lo digo yo, o sea, no te lo digo yo. A mí me lo dijeron mis clientes. A mí me sorprendió escuchar que una clienta me hablara y me dijera, oye, Ale, fíjate que no me han cargado, pero quiero pagar ya mi póliza. Y yo dije, eso jamás me había pasado en toda mi vida. Y le dije, pero deben de estar por cargarte en un par de días. No, es que voy a ir a consultar con el médico mañana. Y me dije, oye, pero, o sea, explícame. No, el médico es buenísimo, mira que con mi hija, la pediatra, el médico general. Y me dije, oye, hay algo aquí muy bueno, ¿no? Todos los médicos de primer contacto tienen al menos una especialidad. Son médicos buenos. Y lo que me encanta de esta compañía es que no tienen ningún problema por agregar algún médico adicional. Es decir, necesitas un especialista que no se encuentra dentro de su red. Ellos se van a encargar de hacer las gestiones necesarias para añadir a este especialista y que tú tengas ese servicio. No hay nada de que sí, págalo y luego te lo reembolso y engorros, trámites, un show. Y para eso las compañías de seguros son buenísimas. No siempre le hayan algún pelo en la sopa para que
algo se ajuste a tabuladores o te faltó tal información, etcétera, etcétera. Aquí eso no existe. Y la cereza del pastel es, los que saben de seguros de gastos médicos y los que saben de seguros, es que entre mayor sea la base de asegurados y la siniestralidad se mantenga no tan, nosotros le llamamos, ¿no?, que no se paguen siniestros muy altos, que aquí se reduce porque atienden los siniestros pequeñitos. No esperan hasta que ya esté por reventar y tengamos que pagar una operación, no. Como hay el preventivo, la siniestralidad se mantiene baja. Y bueno, el punto de esto es que entonces, al ser mayor la base y baja la siniestralidad, el costo baja. Y a mí me sorprendió entregar renovaciones por 2 años seguidos, donde me di cuenta que el costo de la prima del seguro bajaba. Como agentes de seguros quiero decirte que esto es un sueño hecho realidad, y te voy a decir por qué. Como agentes de seguros, y esto a mí me emociona un chorro, te lo juro, porque es a lo que le deberían de tirar todas las aseguradoras, todas las compañías de seguros, a que el seguro de gastos médicos sea más accesible para toda la población. Entonces, tú al contratar tu seguro, al sumarte a esta red, estás haciendo que el seguro baje de costo y entonces puedan haber más personas que puedan contratar este tipo de seguros. ¿Y sabes a dónde vamos? Ay, discúlpame, es que me emociona mucho porque como agente de seguros, la realidad es que es un sueño hecho realidad. O sea, lo que tú esperas es que el seguro pueda ser asequible para que todas las personas puedan tener acceso a servicios privados de salud. Entonces, al contratar tu póliza, tú estás ayudando a que más adelante sea accesible para otras personas. O sea, imagínate lo que sería la ciudad, lo que sería el país, si un mayor porcentaje de la población pudiera tener acceso a este tipo de productos gracias a que tú contrataste tu póliza, bajaste la siniestralidad, aumentaste la base y todo el rollo, y se hizo lo suficientemente asequible para que otra persona lo pueda contratar, alguien que también lo necesita. Es fantástico. En el argot de los seguros, normalmente la frase es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Y es lo que tratas de explicarle a tu cliente cada vez que le vas a entregar la renovación y se da cuenta de que el costo fue un 20% más caro que el año pasado. Pero con este seguro es mejor decir, es bueno tenerlo y mejor utilizarlo para cosas pequeñas, para que no tengas que utilizarlo para cosas grandes. Y en el camino te proteges financieramente, proteges tu salud y ayudas a que los demás puedan tener acceso a este tipo de seguros. Mi nombre es Alejandra Valencia y si algo de lo que te dije resuena contigo, no dudes en contactarme. Mi misión es ayudar a las familias a cuidar de sus finanzas y a tener vidas sanas y felices. ¿Y por qué no? En el Inter hacer de México un país mejor.